Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Comparecen ante la Comisión de Justicia la maestra Gabriela Villafuerte Cuello, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución. Actualmente es secretaria instructora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido asesora del propio tribunal, secretaria técnica del Consejo y actuaria judicial. También comparece la maestra Ninieve Ileana Penagos Robles, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y otro posgrado en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en donde además se ha desempeñado como secretaria de juzgado y actuaria, jefa de departamento adscrita a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. Ha sido también abogada litigante. Comparece asimismo la maestra Marcela Elena Hernández Domínguez, es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretaria instructora del mismo órgano, así como proyectista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y abogada litigante, catedrática de la asignatura de Control de Legalidad y Constitucionalidad Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean ustedes bienvenidas, y en estricto orden alfabético tiene el uso de la voz la maestra Hernández Domínguez. Perdón. Es un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Integrar una terna con mujeres profesionistas, capaces y brillantes, como son mis compañeras, representa un avance, ya que la participación femenina es reconocida para el desempeño de la alta función de la magistratura. A partir de las atribuciones conferidas a la Sala Regional Especializada, las cuales atañen al conocimiento de posibles infracciones que pueden o tienen la capacidad de incidir de manera determinante en el curso normal de los procesos electorales, teniendo en cuenta que conoce de violaciones al artículo 41, base tercera, y 134, párrafo octavo de la Constitución, actos anticipados de precampaña y campaña y violaciones a la propaganda electoral, estimo que además este tipo de asuntos tienen que resolverse con toda celeridad, con el objeto de evitar daños irreparables o afectaciones mayúsculas a los posibles contendientes. Por tal razón, considero que la designación para ocupar el cargo de magistrado debe recaer en quien tenga conocimientos y experiencia en la materia electoral, específicamente en aquellos asuntos relacionados con los procedimientos sancionadores. Esto sin perder de vista que el orden jurídico electoral y su interpretación son pilares para la salvaguarda de los derechos político-electorales, de tutela efectiva y debido proceso, entre otros. Por estas razones, considero que la idoneidad de mi nombramiento, de ustedes estimarlo conducente, se relaciona con el hecho de que poseo conocimientos en la materia a través de una formación garantista en protección de derechos político-electorales, una trayectoria además avalada por más de 20 años en impartición de justicia con independencia del desempeño profesional que tuve como litigante, además de los cursos que a nivel nacional e internacional y del máster obtenido con la tesis La libertad de expresión y derecho de réplica. Son un solo concepto.
En el ensayo presentado refiero que las determinaciones de los jueces se rigen por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, probidad, así como el relativo a la predecibilidad de las resoluciones. Este último destaca por la seguridad jurídica que brinda a los justiciables, base de la certeza que, en mi opinión, debe guiar tanto la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento como la aplicación posterior de estos criterios en todos aquellos asuntos que sean similares. Su importancia reside, por un lado, en que evita márgenes de desvío y, por otro, representa la posibilidad de conocer con toda certidumbre el contenido, interpretación y alcance de las normas. De ser nombrada magistrada, me desempeñaría con apego a los principios que rigen la función jurisdiccional. Mantendría una comunicación permanente con la sociedad y los actores políticos mediante sentencias debidamente fundadas y motivadas, además de estar siempre dispuesta a escuchar a los justiciables. En el dictado de los fallos, tendría en cuenta que los procedimientos especiales sancionadores no tienen por único objetivo reprimir las conductas transgresoras, sino también, y de manera destacada, el restablecer el orden jurídico y los derechos vulnerados. Esto con el propósito de permitir a la sociedad, a los ciudadanos y a los actores políticos el pleno ejercicio de los derechos en condiciones de libertad, equidad e igualdad. Para tal fin, en los asuntos que se deben conocer, estimo que deben de flexibilizarse las interpretaciones normativas cuando están involucradas derechos humanos, para favorecer su más amplia protección. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra Hernández Domínguez. Tiene el uso de la voz a continuación la maestra Penagos Robles. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República en el marco del presente proceso de selección. En esta ocasión quiero referirme a los principios que considero deben regir las actuaciones de los magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación, los cuales deben ser acordes a los principios que se establecen en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estos deben ser legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y probidad. El principio de legalidad se refiere al estricto apego a las disposiciones consignadas en ley, de tal manera que no se emitan resoluciones caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. El de imparcialidad consiste en que se eviten irregularidades y desviaciones o proclividad partidista. El de objetividad obliga a que se eviten situaciones conflictivas en los actos del proceso electoral. El de certeza, el cual se refiere a que su actuación debe ser tal que permita a las partes en el procedimiento anticipar la determinación que deberá emitirse a partir del conocimiento claro de las normas que rigen su actuación, así como de los criterios precedentes. Y por último, el de probidad, que se refiere a la forma honesta y transparente en la que se emitan las resoluciones. Debo referir que estos principios han regido mi labor en los distintos cargos que me he desempeñado en mi carrera judicial, en la que durante 14 años he intervenido en la resolución de diversos asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los que debo destacar las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, habiéndoseme encomendado los proyectos de resolución de diversos asuntos relevantes. Ahora, quiero destacar la enorme importancia que desde mi punto de vista reviste el hecho de que en la Constitución Federal y específicamente en la Ley General se encomienda a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral la resolución relativa al procedimiento especial sancionador. En efecto, en nuestro país el establecimiento de un verdadero régimen democrático y representativo ha recorrido un largo camino, siendo la fortaleza del Tribunal Electoral uno de sus pilares, por lo que esta encomienda a una de sus salas regionales abona a ese fin y también a que los distintos actores políticos se conduzcan con apego a los postulados constitucionales y al marco normativo. Frente a los importantes cambios
que se han generado en el ámbito constitucional y legal. En esta materia, a nosotros nos corresponde integrar ese orden jurídico, tratar de encontrar las mejores soluciones posibles y aplicarlo también de la mejor manera. Se deben generar conceptos más claros, interpretaciones más amplias, reglas jurisprudenciales más precisas, para que los ciudadanos y los actores políticos puedan ordenar su actuar, por lo que el juez electoral debe asumir la aplicación de los principios constitucionales y, en este caso, el de una elección libre, auténtica y equitativa. Sin embargo, debe armonizarla con la exigencia fundamental de la función judicial, que es la valoración de la prueba, y la obligación de emitir una argumentación suficiente y adecuada que legitime su decisión. Constituye entonces esta facultad de la autoridad judicial la oportunidad de generar criterios que vayan mediando y armonizando los derechos humanos en juego, estableciendo caso por caso la justa determinación y dando certeza a los actores políticos, servidores públicos y ciudadanos respecto de las normas que limitan su actuación en el proceso electoral, así como de su sanción. Por último, quiero destacar que dentro de mi labor jurisdiccional también se me ha encomendado la resolución y revisión de juicios de amparo en materia penal, a los cuales también me he dedicado durante 9 años. Este aspecto me parece relevante, pues la competencia de la Sala Regional Especializada será la de determinar las sanciones que resulten procedentes. Así, tomando en consideración que los principios del derecho penal pueden ser aplicables al derecho administrativo sancionador, llego a la convicción de que mi experiencia tanto en materia electoral como en materia penal me colocan en una posición privilegiada para poder llevar a cabo la encomienda que ahora se da a la Sala Regional Especializada. Muchas gracias. A usted muchas gracias, maestra Penagos. Tiene el uso de la voz a continuación la maestra Gabriela Villafuerte Cuello. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras senadores, señores senadores. Saludo de nuevo a mis compañeras de terna. Para mí es un honor estar aquí. La función judicial, ¿qué implica? Es resolver controversias conforme a derecho, en forma motivada. Ese es un concepto generalmente aceptado, pero entonces, ¿en dónde está la diferencia? En mi opinión, la diferencia son los principios que guiarán la actuación del juzgador, con la seguridad de las partes de que el juez resolverá con absoluta independencia, imparcialidad y objetividad. Independencia es actuar en forma libre y desprovisto de todo liga con el exterior. Esto no significa aislamiento, por el contrario, me parece que el acercamiento con las partes sensibiliza y humaniza la función, pero al momento de resolver tendrá que ser sin prejuzgamiento. La imparcialidad es dar un trato igualitario a las partes, tanto en el proceso como al momento de resolver, sin inclinación alguna. Objetividad, esta me parece que es resolver con apego estricto a derecho y desproveer cualquier creencia personal o prejuzgamiento, tener autocrítica constante. Eso yo creo que son los valores del juzgador y son las aspiraciones máximas. Ahora bien, con esta visión aspiro ser magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano al cual se le dota de competencia para resolver los procedimientos especiales sancionadores. En este también intervendrá la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Esta unidad tendrá la facultad de instruir el procedimiento. Aquí lo inédito del esquema. Me parece que ambas autoridades tendrán el alto reto de darle efectividad material al procedimiento especial sancionador, el cual se erige como un mecanismo de control y contención de las faltas cometidas por los actores dentro del proceso electoral. ¿Por qué hago énfasis en esta cuestión temporal? A mí me parece que la cuestión temporal es muy importante porque los procedimientos especiales sancionadores se tendrán que resolver durante el desarrollo del proceso. El ánimo que guía la reforma es hacerlos ágiles y depurar el proceso electoral. De esta forma, se impone como una obligación del juzgador
resolver depurando el proceso con moderación, pero sin protagonismo. Por otro lado, esta cuestión temporal también es muy importante al momento de resolver, porque se tendrán que equilibrar los plazos abreviados del procedimiento con la satisfacción de las reglas del debido proceso, a fin de garantizar una tutela administrativa judicial efectiva. Ahora bien, con relación a la forma en que elegí las sentencias de la Sala Superior, quiero explicarles que me pareció importante destacar algunas que consolidaron en esta reforma. Elegí temas de transparencia y acceso a la información, equidad de género, es inevitable, y también cuestiones relacionadas y vinculadas con el artículo 134 de la Constitución. Aquí es en donde debo destacar el mandato del legislador, que lo que implica y lo que mandata es perfeccionar el procedimiento especial sancionador, el cual nace y se desarrolla desde la reforma de 2007. Ahora es cuando sigue reforzándose. Bajo este esquema he visto su evolución desde la función que desempeño como coordinadora de ponencia, en donde me corresponde elaborar, revisar y dictaminar proyectos de sentencia, entre otros aspectos. Me parece que mi aspiración es formar parte de la Sala Regional Especializada, porque lo que pretendo es seguir colaborando y sirviendo al Poder Judicial de la Federación, en el cual me incorporé hace más de 25 años. Creo en el compromiso y segura estoy de que más allá de ocupar un cargo, es una forma de vida. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra Villafuerte, muchas gracias por la intervención. Está abierta la mesa para formular preguntas. Tiene el uso de la voz el senador David Monreal. Gracias. Bienvenidas a esta comparecencia, la maestra Fernández Domínguez, a la licenciada Penagos, a la licenciada Villafuerte. Bienvenidas a esta comparecencia. Y la pregunta que le haría yo a la maestra Fernández Domínguez sería: ¿considera usted que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen los mecanismos idóneos para garantizar la imparcialidad y objetividad de los magistrados de la Sala Regional Especializada? ¿Y qué hacer para evitar los magistrados de consigna que tanto daño hacen a la democracia del país? Esa sería la pregunta para ella. La pregunta para la licenciada Penagos Robles: de ser electa, ¿considera usted que son suficientes las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para dirimir las controversias y guerra sucia entre los partidos políticos? Motive su respuesta. Y para la licenciada Villafuerte, en un caso hipotético, ¿cómo perfeccionaría la reciente reforma político-electoral con el objeto de resguardar en forma aún más patente los principios de legitimidad y transparencia durante los procesos electorales frente al descrédito y la desconfianza que tienen los ciudadanos? Y la pregunta que haría para las tres: en el caso de ser designados magistrados de la Sala Regional Especializada, ¿cuál piensa usted que sería su aportación a la democracia desde su formación académica, profesional y su experiencia personal? Por sus respuestas, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, senador Monreal. Por favor, proceda, maestra Fernández, por favor. Muchas gracias.
Estimo que sí están garantizados a través de la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación, de manera más concreta, con independencia de lo que se señala en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los mecanismos idóneos de imparcialidad, como a través de la excusa y la recusación, en todos aquellos asuntos en donde pudiera existir alguna razón para abstenerse de conocer. Esto con independencia de que yo creo o estoy segura de que en realidad el cumplimiento de estos principios es una forma que debe guiar siempre al juzgador. No debe esperar a que se le recuse. En caso de existir alguna razón por la que debiera separarse del conocimiento, debe manifestarla. Por otro lado, me parece que mediante la conformación de órganos colegiados se evita que las resoluciones pudieran estimarse que son objeto de presiones. ¿Por qué considero esto? Porque cada uno de los magistrados representa garantía del cumplimiento de principios. En segundo lugar, porque cada uno de los magistrados en este tipo de solución de asuntos expresa las razones por las que estima debe resolverse en determinado sentido. Por esa razón considero que la Sala Regional Especializada estaría libre de resolver bajo cualquier tipo de consignas. Esto derivado, insisto, de los principios que deben guiar la función jurisdiccional, que además son, repito, modos de vida. Por cuanto hace a la segunda pregunta, de cuál sería la aportación que llevaría a este tipo de procedimientos especiales sancionadores de ser designada magistrada, estimo que la respuesta está en buscar mecanismos para restablecer no solo el orden jurídico violado, sino también el derecho afectado. Como sostuve en la presentación de mi ensayo, considero que los procedimientos especiales sancionadores no tienen por exclusiva finalidad sancionar conductas infractoras. Por el contrario, su finalidad va mucho más allá, porque de esta manera puede llegarse a evitar daños superiores o mayúsculos al curso normal del proceso electoral. Las preguntas creo que serían: ¿cómo restablecer el orden jurídico violado? Pensaría, en vía de ejemplo, que en tratándose de difusión de propaganda que resultara calumniosa, no solamente se tendría que imponer la sanción correspondiente, además de ordenar el retiro del promocional, sino también el de eventualmente ordenar que se publicara en ese espacio la sentencia. Esto lo señalo con independencia de lo que pueda ser el derecho de réplica, al cual advierto como un mecanismo de un derecho distinto. Gracias. Muchas gracias. Maestra Penagos, por favor. Gracias. En primer lugar, la pregunta respecto a si son suficientes las atribuciones que tienen los magistrados de la Sala Regional Especializada para llevar a cabo la encomienda que se señala ahora en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Me parece que efectivamente sí son suficientes las atribuciones y son suficientes también las garantías que puede tener el propio magistrado en cuanto a la autonomía que debe de tener en estas decisiones. Es decir, desde precisamente esta forma de elección en la que de cara a la sociedad y de cara al Senado de la República se presentan a las personas que pretendan ocupar la magistratura,
y que sea esa elección de los mejores candidatos los que lleguen a esta sala. De manera tal que además se tenga un periodo establecido legalmente, el cual va a llevar a cabo la función, puede llevar entonces de esta forma, con esas garantías, su labor con la mayor imparcialidad, sin tener ligas de ninguna especie. Y además que no existe en la ley ninguna especificación respecto a llevar a cabo la labor de una forma o de otra, sino que simple y sencillamente será el libre arbitrio, la capacidad de ponderación del magistrado de los derechos humanos que están en juego, la restricción a derechos humanos como la libertad de expresión, o así como a los derechos de votar y ser votado, y también su capacidad que tenga para armonizarlos con los principios constitucionales en la materia electoral, es decir, que se lleve a cabo una elección libre, auténtica y equitativa. Estas son herramientas que el magistrado va a tener y que definitivamente me parece que son suficientes para garantizar esa labor imparcial, equitativa y suficiente. Ahora, la segunda pregunta de cuál sería mi aportación a la democracia en el ejercicio de la función magisterial. Considero que el ejercicio de ponderación de los derechos humanos en juego y los principios que la Constitución en materia electoral señala, es decir, la visión que he adoptado al ser parte o colaborar en el máximo tribunal del país, precisamente ahora en el marco de esta nueva protección, no nueva, pero sí reforzada protección de los derechos humanos que se ha implementado a partir de la resolución del Tribunal Pleno del Varios 912, he adquirido ese compromiso de maximización de la protección de los derechos humanos, pero en el derecho electoral también establecer esa equidad en la contienda, que también es un derecho humano de los mexicanos, y ver que efectivamente se lleven a cabo elecciones transparentes y elecciones democráticas. Así, esta visión creo que sería mi aportación, además de establecer la visión del derecho penal, los principios que en el derecho penal rigen y poderlos aplicar, obviamente, de manera prudente en el derecho sancionatorio administrativo. Por ejemplo, el derecho de presunción de inocencia, en el que no se puede partir de que el sujeto denunciado ha cometido la conducta que se le imputa, sino hay que establecer una valoración de las pruebas justa para llevar a cabo la determinación que sea correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Villafuerte, por favor. Muchas gracias, senador. Bueno, a mí me parece que justamente el procedimiento especial sancionador es una manera de perfeccionar y hacer patente la legitimidad del juzgador. Efectivamente hay mucho cuestionamiento en relación a la actividad. Entonces, si este procedimiento especial sancionador se da durante el proceso electoral, entonces me parece que esa será la aportación y ese será el mecanismo de perfeccionamiento. Crear criterios sólidos en algunas materias en donde probablemente todavía hace falta caminar en la legislación. El artículo 134 de la Constitución, el derecho de réplica, todo lo que tiene que ver con la actual intervención que tendrán los candidatos independientes, en donde también se verán envueltos en todo esto del procedimiento especial sancionador, porque serán actores políticos. A mí me parece que la labor desde el punto de vista jurisdiccional será crear confianza pública, que la sociedad esté consciente que los juzgadores, sin ser protagonistas, porque además la dinámica del proceso electoral tiene siempre el foco de atención de los medios, pero las sentencias del juez no deben de ser las protagonistas. Me parece que tiene que ser justo los actores políticos. La confianza pública para mí es algo muy importante,
Fui recurrente en mi ensayo en cuanto a lograr esa credibilidad. Me parece que de esa forma nosotros podemos colaborar para dar credibilidad, legitimación al proceso electoral. Creo en eso sinceramente. Por otro lado, una aportación personal. Bueno, a mí me parece que siempre me he desempeñado en la labor jurisdiccional desde hace más de 25 años. ¿Cuál sería mi aportación? Es seguir elaborando criterios, tratando de estudiar, de buscar soluciones, de acercar a las partes hacia el juzgador, darle esa parte sensible a la justicia, pero no débil, de ninguna manera. Las partes tienen que saber que siempre se va a resolver apegado a derecho, que el dinamismo, que van a haber criterios consistentes, congruentes, pero dinámicos con la actualidad. Entonces, esa me parece que sería, las dos preguntas están de alguna manera mezcladas y por eso creo que esa sería tal vez la aportación y poder generar confianza pública. A mí eso es lo que más me parece importante. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Verónica Martínez. Muy buenas tardes. Bienvenidas al Senado. Hice una pregunta a los expositores anteriores y escuché una respuesta donde dice que los derechos humanos de la mayoría son preponderantes sobre los de la minoría. ¿Cómo conciliar la parte social y jurídica de la norma en materia electoral cuando anteriormente se privilegiaba, como diera lugar, la protección del voto ciudadano? ¿Cómo creen ustedes, es para las tres, que incidirá la judicialización más estricta del derecho electoral a partir de esta última reforma sobre cómo incidirá en los ciudadanos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los ciudadanos cuando se den cuenta que hicieron una hora, esperaron una hora para emitir su voto, que cumplieron con todas las normas, que durante esa hora todos hicieron lo mismo y que por una situación X su voto ya no cuenta? Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, maestra Fernández, por favor. Bueno, el ejercicio del voto ciudadano, sin lugar a dudas, es importantísimo. Sin embargo, también existen casos en que este es anulado por violaciones que ponen en tela de duda los resultados que podrían existir en relación a la emisión de estos. En ese aspecto, a mí me parece, y esto con independencia de que es un asunto que no corresponderá a la sala regional especializada resolver, porque esto estimo que es competencia de las salas regionales y en su momento, y dependiendo del tipo de atribuciones de la sala superior, me parece que también frente a los derechos humanos están los principios democráticos. Estos principios que en realidad, en los que en realidad descansa la soberanía y en donde no solamente tenemos que ver el derecho individual de un ciudadano frente a la soberanía. Me explico. Si bien debe garantizarse el derecho al voto, este derecho al voto debe garantizarse en las condiciones de legalidad, y cuando la legalidad se rompe y no puede llegarse a salvar, entonces viene la sanción de nulidad. Tal vez no sea siempre bien recibido por los ciudadanos, sin embargo, a la postre, esto es lo que termina legitimando realmente a las elecciones y a los actores políticos
que acceden al poder. Llegar a partir de votos realmente emitidos bajo condiciones de validez. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias. Maestra Penagos, por favor. Gracias. Me parece que es una pregunta relevante en nuestro procedimiento especial sancionador, porque me parece que efectivamente este es justamente un mecanismo para que no se llegue a anular una elección en la que ya los ciudadanos hayan votado y hayan externado su voluntad respecto de un actor político. Es decir, se van a sancionar y se van a evitar y se van a anular los actos en los que se abuse de estos medios de comunicación, los que puedan llevar a que la sociedad no emita su determinación o su voto de una manera libre, sabiendo la postura de cada partido político, es decir, de cada opción que tiene, sino que por este abuso de los medios de comunicación sea una decisión parcial porque conoció de manera muy importante y exagerada de una sola postura política. Y entonces resulta que emite su opinión de una forma o su voto de una forma que no es totalmente informada. Precisamente el procedimiento especial sancionador tiene esa función, evitar que exista una distorsión de la equidad en la contienda. Es decir, que todos los actores políticos tengan la misma oportunidad o tengan oportunidades coincidentes de informar a la población de su plataforma electoral, de su plataforma política, y que esta sociedad entonces emita su voto de manera informada, lo cual va a hacer que sea libre. Entonces, precisamente este es el mecanismo que pretende que se proteja esa voluntad popular y que no sea una voluntad que muchas veces sea, digamos, de alguna forma manejada por los distintos medios o por el uso de recursos públicos para promover una condición personal. Entonces, me parece que este es un mecanismo importante, con independencia de que, como los han señalado nuestros compañeros, pues será la decisión del tribunal, de la Sala Superior, en otros mecanismos, el establecer la anulación y que incluso la determinación de este procedimiento pueda ser de alguna forma un medio probatorio para llegar a esa anulación. Y es precisamente, creo, la Constitución la que establece esta protección y por eso señala que va a ser causa de nulidad. ¿Por qué? Porque no ha sido una voluntad libre la de los ciudadanos que se ha emitido. Me parece esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Villafuerte. Muchas gracias. En principio, pues evidentemente, un descontento inevitable. Yo creo que cuando efectivamente hacemos ese ejercicio y la fila y todo lo que equivale, la reflexión sobre un voto y una opción política, bueno, en principio el hecho de que se anule una elección, pues va a traer un descontento. Pero ¿qué es lo que pasa con la nulidad de la elección? Si bien es cierto que la reforma también trae mayores causas de nulidad, creo que también estas lo que pretenden es proteger la elección, porque al final de lo que se trata es que ésta se declare en forma excepcional. Esta es la labor justamente de los jueces, hacer un escrutinio real, veraz, auténtico. ¿A dónde voy? Al conocimiento de la verdad. Yo creo que en esta ponderación de derechos humanos, en donde están en juego los derechos de la colectividad y el derecho individual, el del voto ciudadano y el de los que quieren que se anule la elección, porque al final está en juego eso. Lo que se necesita en este momento será una ponderación absoluta, el conocimiento de la verdad. El procedimiento especial sancionador efectivamente configura prueba para una eventual nulidad de la elección. Bueno, entonces quiere decir que desde la base del procedimiento especial sancionador, tiene que quedar en su instrucción, tiene que llevar una instrucción veraz,
Los plazos efectivamente son breves, pero si hay que ampliarnos un poco con la finalidad de proteger al final el voto ciudadano, vale la pena. En el momento de resolver también es posible, el juez tiene que conocer la verdad. Si el juez actúa con transparencia, con independencia, con imparcialidad y objetividad, puede ser que la decisión se critique, pero al final será respetada y respetable, porque la sociedad va a tener la seguridad de que si se llegó a la nulidad de la elección, probablemente haya sido porque no había otra salida. No es la alternativa viable, me parece que no. Lo que se debe de proteger es el voto ciudadano. Entonces, me parece que esta sería una postura sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias. Para formular pregunta, el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, bienvenidas a quienes integran esta terna. Felicidades también por que sean integrantes de la misma. Una pregunta muy concreta en obvio del tiempo que decía la senadora Arely Gómez, que ya no estamos pasando, una para las tres, que tiene que ver con estos temas de procedimiento especial sancionador. Yo les quisiera formular, donde se haya acreditado fehacientemente la violación del artículo 134 constitucional por parte de un servidor público, específicamente en este caso el titular del Poder Ejecutivo, mi pregunta es ¿qué sanción correspondería a dicho infractor? Con la claridad que todos tenemos de que la Constitución Federal pues prevé un procedimiento sustanciado por el Congreso, es decir, y insisto con la pregunta, ¿darían ustedes vista a la instancia legislativa de la entidad federativa de que se trate o activarían el juicio político previsto en el artículo 108 constitucional? Gracias por su respuesta. Bueno, cedemos el uso de la palabra a la maestra Marcela. Le cedemos el uso de la palabra para su respuesta a la Marcela Elena Fernández Domínguez, por favor. Claro que sí. En relación a esta pregunta, estimo yo que daría vista al Congreso, en atención a que es su facultad determinar a partir de los elementos que existan si procede o no al juicio político. Creo que esta no es una facultad que le confiera las normas a los integrantes de esta sala, bueno, no a los integrantes, a la sala regional especializada. En ese aspecto, a mí me parece que esta labor de los magistrados debe guiarse siempre a partir de las competencias que están conferidas a cada uno de los distintas autoridades y órganos. Y bueno, a partir de este respeto que existe entre lo que a cada uno le corresponde hacer, me parece que es la mejor forma de resolver los asuntos. Gracias. Maestra Penagos, por favor. Gracias. En principio, me parece que la sala regional especializada deberá determinar si existe realmente o no la violación y, en su caso, que debe sancionarse al servidor público con independencia del cargo que tenga. Y de esta forma, ya una vez determinada la sanción o que debe sancionarse, sí efectivamente dar vista al Congreso relativo para que se establezca si debe llevarse a cabo el juicio político correspondiente y derivado de esta determinación que emitió la Sala Regional Especializada. Me parece que esa es la forma de que debe resolver los magistrados de la Sala Regional, porque, como se ha dicho en esta mesa, se debe de aplicar la ley
con independencia, nuevamente lo repito, de quién sea el infractor. Gracias. Maestra Villafuerte. Muchas gracias. Bueno, pues justamente en el estudio de la reforma electoral y de las leyes que se publicaron el 23 de mayo de este año, encuentro las generalidades para cuando menos avanzar sobre este tema. La reforma se da y se incluye como causa la violación al 134, pero junto con ello también en la parte de sanciones de todas las personas morales, los candidatos, también está la parte de sanciones a los servidores públicos. Y aquí la reforma de la ley es enfática en donde cuando menos nos avanza y nos dice tendrán que dar vista al superior jerárquico. El Ejecutivo de la Unión pues no tiene genuinamente superior jerárquico, pero también tenemos la reforma de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fue parte también de esta reforma, y ya incluye cuando menos como causa de responsabilidad en el artículo 8º abstenerse de violar las disposiciones del 134. Entonces, realmente en materia de responsabilidades de servidores públicos, en general, la Sala Regional Especializada dará una determinación de que después de haber visto el asunto, el funcionario público está involucrado en una cuestión de responsabilidad. Entonces, obliga a la propia ley a dar vista. En este caso, si es así, pues tendrá que ser al Congreso para que en todo caso el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades y atribuciones, sea quien determine lo que proceda en este caso. Pero me parece que la sistemática actual de la ley genera esa posibilidad, veo esos artículos en forma armónica y sistemática. Muchísimas gracias. Para formular la pregunta, la senadora Arely Gómez González. Bueno, pues les felicito por estar el día de hoy aquí. Creo que hemos recibido perfiles excelentes para integrar esta sala especializada. Ahora bien, una pregunta, voy a hacer dos preguntas y las responden al gusto. ¿Todas las figuras jurídicas y principios del derecho penal podrían ser aplicados en la sustanciación del PES? ¿Cuál ha sido el criterio sostenido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles argumentos nacionales e internacionales implementaría para justificar la emisión de una decisión con posterioridad al plazo emitido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? ¿Podría ser esto posible? Y si quieren empezamos ahora por la licenciada, la maestra Nínive Ileana Penagos Robles, que como está en el medio nunca le ha tocado iniciar la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, sí. Respecto a que si todas las figuras jurídicas pueden ser aplicadas o aplicables del derecho penal al derecho sancionador administrativo, me parece que no pueden ser todas. Así se ha pronunciado la Suprema Corte y también en la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto a que debe ser una ponderación respecto a si efectivamente ese principio es o no aplicable. Uno de los principios que se ha generado un debate incluso entre la primera y la segunda sala de la Suprema Corte ha sido precisamente el principio de presunción de inocencia, en el que la segunda sala señalaba que no era aplicable al derecho administrativo sancionador. Sin embargo, en el Pleno se definió que sí era aplicable y efectivamente, como lo señalaba anteriormente, en este caso deberá partirse, me parece, de ese principio respecto a que el sujeto denunciado no es responsable de la conducta que se le imputa, sino que es necesario revisar todas las pruebas que se presenten para efecto de determinar si efectivamente cometió esa violación a la normativa electoral y, en su caso, determinar las sanciones que se deban de aplicar y
tomar en consideración que efectivamente están, aparte de ese principio, derechos humanos en juego, como son la restricción a la libertad de expresión y así también el derecho a ser votado. Por otra parte, perdóneme, senadora, no alcancé a anotar la segunda pregunta. ¿Cuáles argumentos nacionales e internacionales implementaría para justificar la emisión de una decisión con posterioridad al plazo emitido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? ¿Y podría ser posible o no es posible? Me parece que sí es posible, es importante atender a la finalidad de este procedimiento especial, que es efectivamente de alguna forma, y perdón por la palabra coloquial, limpiar el proceso electoral y evitar que se llegue a esta determinación, en el peor de los casos, de la anulación de la elección, lo cual evidentemente es muy costosa para la nación, para el Estado, no solo por los recursos materiales, humanos, sino también por lo que señalaba la senadora en la pregunta anterior, porque está en juego la emisión del voto de los ciudadanos y el que exista ese ir a las urnas y que finalmente se anule esa elección. De manera tal que debe ponderarse esa posibilidad de la subsistencia del proceso electoral y evitar y limpiar este procedimiento, de manera tal que será precisamente lo que guíe para, en su caso de existir alguna dilación, que no debía ser, sino de acatar los plazos que están establecidos en la ley, pero que efectivamente se pueda hacer esta determinación y eliminar esas distorsiones que pueden hacer que la contienda no sea equitativa y entonces poder lograr que se lleve a cabo correctamente y se culmine de una forma satisfactoria en beneficio del interés colectivo, en este caso, de que sean elecciones correctas y que no se llegue a una anulación de la elección. Gracias. Muchas gracias. Maestra Villafuerte, por favor. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la aplicación de los criterios del derecho penal, a mí me parece que aquí estamos de frente otra vez al tema de derechos humanos. Nuestro artículo primero constitucional trae como consecuencia llevar a cabo un ejercicio en donde lo que esté por arriba sea la protección y la potenciación de los derechos humanos. Y entonces esto nos lleva también a acudir a instrumentos internacionales en donde si de lo que se trata es que un principio del derecho penal lo que va a hacer es justamente eso, potenciar la protección, entonces se tendrán que aplicar. A mí me parece que esa debe ser la guía en general cuando se tenga que hacer un ejercicio de selección o de discriminación de una eventual protección. Si esta da una mejor protección, tanto a nivel internacional, pues me parece que se tendría que decantar por un ejercicio de aplicación de cualquiera de los principios. Ahora bien, una decisión posterior, ese es un reto. Yo creo que justo la dinámica del proceso electoral, los plazos en los que se da el mecanismo de resolución y de instrucción, hace que se llegue y que se acuda a cualquier vía para que todos los procedimientos especiales sancionadores estén resueltos en tiempo, porque esa es la idea, porque son conductas que se generan bueno, lo ideal sería incluso que los procedimientos especiales se fueran resolviendo con cada una de las fases del proceso electoral. Eso sería lo ideal, para irlas consumando en forma real. Pero a mí me parece que, salvo casos excepcionales que de verdad tendrán que ser absolutamente razonados y motivados por la Sala Regional Especializada, se tendrá que hacer. El problema aquí será cuál va a ser su efectividad a la decisión final
de un proceso electoral. Entonces, aquí el ejercicio de fundamentación y de motivación tiene que ser exhaustivo, pero repito, esto no debe suceder. Eso es lo que tiene que hacer el juzgador. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta. Perdóname, tiene usted razón. Adelante. Perdóname, maestra. No, al contrario. En relación a la primera pregunta, si todas las figuras jurídicas del derecho penal son aplicables al derecho especial, al derecho sancionador electoral. No todas las figuras son aplicables. Coincido en esta parte en donde solamente deberemos de traer aquellas figuras y aquellos principios que puedan potenciar derechos humanos, tales como el de tipicidad, presunción de inocencia y todo aquello que pueda servir para garantizar un debido proceso. Bueno, por cuanto hace a la posibilidad de emitir una resolución fuera de los plazos previstos en la ley. La reforma en materia política electoral, donde se regula este procedimiento especial sancionador, vuelve a dejar en claro, al menos desde mi perspectiva, que una de las características de este procedimiento es su sumariedad. Esto significa que todos los asuntos, o prácticamente todos los asuntos, deben sustanciarse y resolverse dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque las determinaciones que se dicten podrán servir de base al momento de calificar las elecciones y en todo caso, a más tardar, en el momento en el que se pudieran llegar a presentar impugnaciones, dado que de llegarse a tener por acreditada una conducta irregular, la determinación que así la defina puede llegar a constituir una prueba en los recursos y juicios que se promuevan en relación a las posibles nulidades de elecciones. Por otra parte, ¿qué es lo que considero? Que a partir de esta situación deben darse los máximos esfuerzos. Esto es, debe de intentarse resolver en la medida de todo lo humanamente posible dentro de los plazos. Cuando no es así, por circunstancias que pueden deberse al volumen de constancias, a la dificultad misma del asunto, eventualmente podría justificarse el dictado de una resolución fuera de los plazos tan breves que rigen en este procedimiento. La efectividad de estas sanciones, de este tipo de resoluciones para el proceso electoral, de resoluciones que se dictan fuera de tiempo, ¿cuál podría ser? Entendería yo que no solo sería reprimir, en este caso ya, la conducta infractora, sino también el de inhibir que en futuros casos se sigan cometiendo infracciones. Lo que quiero decir es que aun cuando existe la obligación de resolver con toda celeridad y que este tipo de procedimientos necesariamente a partir de la naturaleza misma para el cual están diseñados deben resolverse dentro de los propios procesos electorales, aún así las dictadas fuera de estos tiempos o fuera de estos plazos, razonándose o más que razonándose, justificándose debidamente que su dictado pueda llevarse un plazo mayor al estrictamente previsto, de cualquier manera siguen cobrando efectividad. Muchísimas gracias. Se han agotado las preguntas en esta terna. Les agradecemos mucho su asistencia esta tarde. Les felicitamos muy sinceramente por haber sido nominados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.